Medicina de la época hablaba de histeria convulsiva. La Iglesia Católica lo catalogó como una posesión demoníaca. Cristian Contreras maneja todos los antecedentes y por primera vez en televisión va a hablar de poseída. Ojo, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué fue poseída? ¿Cómo se solucionó finalmente? ¿El exorcismo fue exitoso, por ejemplo? Oye, este tema no me gusta hablarlo. ¿Por qué? ¡Ay! Están poseídas. Mejor no voy a decir nada. No. Porque es un tema, la posesión diabólica es un tema que apela a los miedos más profundos del ser humano. Y al hablar de esto también uno invoca con la palabra energías negativas. Mira, que no me gusta. Pero bueno, trajeron sus talismanes y piedras para protegerse, ¿no? ¿Todos? Sí, estamos todos listos. Sí, señor, San Benito. Sí, somos todos buenos, ya, de los buenos. Fantástico. Estamos todos protegidos. Entonces podemos hablar. Carmen Marín. Carmen Marín. Carmen Marín primero tenía un antecedente fisiológico totalmente normal. Era una persona robusta, joven, que en el fondo era bastante físicamente normal. Ya tenía un cerebro también, se lo estudiaron en detalle, un cerebro tremendamente avanzado, es decir, podía ser, como decían en esa época, una buena esposa y una buena madre de familia. ¿Ya? Una mujer común y corriente. Una mujer común y corriente y bastante bien. ¿Ya? Ahora, los antecedentes que ella tenía de enfermedades eran las típicas, tos convulsiva en la mañana, digamos cuando era chica, tuvo viruela y un par de cositas más, por lo tanto era físicamente normal. ¿Cuándo comenzó el asunto? Hay que uno remontarse un poquito a la historia de ella, porque ella nació en 1838. ¿Ya? Y su padre y su madre mueren cuando ella era una guaguita, es decir, quedó huérfana al tiro. Ya no conoció a su mamá y no conoció a su papá prácticamente inmediatamente. ¿Quién la cría? La cría una tía. E inmediatamente cuando nace en Valparaíso, ¿ya? La cría una tía, la toma y la manda a Quillota, al campo. ¿Ya? Y ahí pasa los primeros años de su vida bastante alejada, digamos, de Valparaíso. ¿Criada por quién en Quillota? Criada por una familia también. Ya, pero la tía se desliga también. Se desliga en ese momento, pero cuando es guaguita va al campo a Quillota. Después, cuando ya es un poquito más grande, vuelve a Valparaíso e ingresa, la mamá, digamos, la tía, la ingresa a las monjas francesas. ¿Ya? ¿Ya? Y previo a eso, en todo caso, había tenido una educación un poquito descuidada, hay que decir, ¿ya? Cuando ingresa a las monjas francesas le ocurre un episodio que es clave en la vida y en la historia de esta poseída, que la vamos a ver. Que cuando ella ingresa, ella le pide, en un momento dado, había pasado un mes, le pide a la Madre Superiora que por favor le permitiese ir en la noche a orar ante el Santísimo. ¿Ella siempre fue muy apegada a la religión? Mira, la educación de aquel tiempo era así, pero obviamente cuando ingresa la monja francesa, ahí se vincula directamente. Piensa que era muy chiquitita, debe haber tenido 10 a 13 años cuando ingresa. ¿Y por qué quería ir a orar de noche? Bueno, ahí está el episodio, pues. Ese es el episodio de alguna forma que, según digamos, los estudios demonológicos que hablan de la posesión, porque están los estudios psiquiátricos también, que son muy interesantes, los vamos a ver los dos, pero en esa noche cuenta los documentos que ella partió a eso de las 10:30, 11 de la noche a la capilla donde estaba el Santísimo. Al atravesar este convento por el patio, sintió ruidos de perros, ladridos de perros, vio, según lo que se cuenta en los documentos, unos bultos moverse en este camino a la capilla, e ingresa a la capilla. Cuando está en la capilla orando, se narra que tuvo un pavor horrible, como que el miedo se le metió adentro del cuerpo. Sintió también ruido de hombres en las esquinas de la iglesia. ¿Ya? Ese momento, según lo que se cuenta y lo que uno deduce después de los documentos, fue el instante cuando el adversario, el malulo,
Se apodera. Se apodera, ¿ya? Ese es el momento clave en esta posesión. ¿Y qué es lo que sucede después? Ella estaba aterrorizada con lo que estaba escuchando, porque estaba sola en la iglesia y tenía una niñita de 12, 13 años, ¿ya? Bueno, llega y aguanta el miedo hasta que las monjas la fueron a buscar a las 12 de la noche. A las 12 de la noche va a su cuarto y en su cuarto se pone a dormir y, según lo que se cuenta, comenzó a tener una pelea con el diablo, ¿ya? Fue en ese escenario donde uno puede decir que es el episodio que la marcó, porque ahí comenzó su llamada enfermedad. ¿Y ahí empezaron a notar estos cambios en ella? Ahí. Y eso se prolongó durante 6 años hasta el exorcismo de 1857. Es decir, por ese acontecimiento quedó marcada y comenzó la enfermedad. Estas ilustraciones que estamos viendo en pantalla nos las trajiste tú mismo, Cristian, y son algunos documentos para relatar un poco este hecho. ¿Esa imagen es verídica? Sí, esos son al menos... No, esos son fotografías, al menos la única fotografía que son de Carmen Marín. No, perdona, hay una que acabas de mostrar, que es una ilustración de la histérica de Cherkov. Claro. Que es justamente la que establece Freud para desarrollar todos sus tratados sobre histeria, que es la que va a aparecer ahora. Esa es la histérica de Cherkov, y justamente son los científicos los que están viendo eso. Acá hay algo interesante respecto a la historia que hoy día estamos llevando, que tiene que ver con que cuando uno se hace la pregunta de qué personas son las más expuestas o más posibles de posesión, finalmente uno le llama harto, digamos, la idea de que incluso puede ser una persona muy creyente. Por eso, que nadie estaría. ¿hay personas que son más susceptibles para ser poseídas que otras? Eso tiene que ver un poquito con la explicación psiquiátrica, porque en realidad todas estas posesiones surgen fundamentalmente en entornos religiosos y en edades donde las personas son... Mira, la psicología del ser humano llega a una etapa a los 10 años donde, incluso un poquito antes, donde es muy imaginativa, donde la imaginación se hace realidad. Es decir, las personas entre los 10 y los cuantos podrían tener mayor posibilidad de ser poseídas. Mira, o sea, desde que empiezan a tener la imaginación, a desarrollar, o sea, yo te digo, desde los 5 hasta los 15 años, es una etapa de posesión donde se ha verificado muchos casos. Muchos casos se han verificado en esta etapa porque es una etapa donde todavía el joven, el ser humano, cree muchas veces en las fantasías y en las imágenes. ¿Y se da más en hombres o en mujeres? Más en, mira... Porque yo siempre lo he visto buena pregunta más esa. en mujeres. Sí, más en mujeres. Más en mujeres. Eso ha sido así. De hecho, mira, este caso de la Carmen Marín es un caso que resonó en el mundo entero, que marcó la psiquiatría, porque desde ese caso la psiquiatría se desprende de la medicina. Claro. Entonces es muy interesante también ver qué es lo que le pasó a ella, cuáles fueron los signos, qué es lo que se observó durante años. Mire, Cristian, en ella. La gente está opinando a través del hashtag opino en Mañaneros. Cecilia nos dice, en esos años se confundían las enfermedades psiquiátricas con posesiones. Hay muchos mensajes que hablan un poco de lo mismo. Y en este caso de Carmen Silva, se hablaba también de de Carmen Marín, se habla de histeria, por un lado, y también la iglesia habla de posesión, de una histeria esquizofrénica. Es muy interesante eso, porque nosotros estamos en un debate entre la religión y la ciencia. Durante la Edad Media primaba la religión, la ciencia la aplastaban prácticamente. Y durante la modernidad, que es cuando aparece este caso, la ciencia pretende también aplastar a la religión, en la otra cara de la moneda. Sin embargo, y hay que decirlo, este caso es un caso tremendamente importante porque pone en jaque toda la medicina y la psiquiatría también. Como vamos a ver con los antecedentes. Es decir, no está claro, según los documentos, que realmente haya sido una epiléptica o una histérica. No está claro porque los síntomas que presentan son... Mira, es el caso donde la psiquiatría, claro, puede buscarle una explicación, pero según los documentos no calza enteramente con una enfermedad psiquiátrica. ¿Qué síntomas presentaba Carmen Marín? Mira,
presentaba primero dos tipos de posesiones. ¿Ya? Una posesión que se repetía cada 3 días, que era más larga, pero donde ella podía comer, qué sé yo, hablaba, pero era más larga. Pero ahí ella era Carmen Marín. No estaba poseída, no, ¿era 24 horas poseída o eran lapsos? Es que la primera tipo de, digamos, de posesión era largo, comenzaba entre 7 y 8 de la mañana, terminaba sagradamente a las 11 de la noche, y la primera posesión que ella tenía, el tipo de posesión, era una posesión larga. Es decir, estaba este engendro adentro de ella, supuestamente, pero también le permitía hablar. Era más tenue. Era más tenue. Pero también había una... Y entonces esa posesión se repetía cada 3 días. Y había una posesión que era mucho más violenta, por decirlo así, que se repetía, digamos, entre los días y que era durante también, empezaba a los 7, 8, pero eran lapsus. Lapsus digamos, de unos, digamos, se anudaba, gritaba, etcétera. Hay una serie de cosas que los vamos a ver. Entonces son dos tipos. La segunda posesión es más violenta y tiene una serie de características que es bueno señalarlo, porque mira, a la Carmen Marín, mira, cuando se le hizo el exorcismo, en agosto de 1857, en 6 días la visitaron alrededor de 500 personas. 500 personas fueron a ver qué pasaba con esta endemoniada, ¿ya? El exorcismo estaba, digamos, comandado por el padre, el presbítero José Raimundo Cisternas, ¿ya? Pero la estaban viendo muchísimos doctores facultativos, etc. Entonces, y para más remate, durante los años anteriores, es decir, durante estos 6 años de posesión, ella se le hicieron muchas pruebas para ver si estaba poseída o si era una enfermedad psiquiátrica, etcétera, o médica. Ponte tú, le enterraron en muchísimas ocasiones alfileres. ¿Para qué? Para ver si sentía. Y ella no presentaba, era como insensible físicamente, no reaccionaba en nada. Y eso está documentado. Pero incluso una vez... Incluso una vez se le enterró, según los documentos, un alfiler en la columna vertebral. Y según esto no sintió nada. Otra vez, después de ese... Según lo que se cuenta, le pusieron una brasa ardiente en la mano. Claro. Era una tortura. Le pusieron una brasa ardiente en la mano y no sintió nada y también no reflejaba también ningún dolor. Otra de las cosas que le ocurrió, ella cuando comenzaba con los ataques de esta posesión, se golpeaba la cabeza. Se golpeaba la cabeza contra el suelo, se golpeaba la cabeza contra las murallas y en una ocasión salió corriendo por la puerta y se golpeó la cabeza violentamente contra unas rocas y no le pasó nada. Esos son al menos datos. Jaime. No, yo quería simplemente aportar desde la perspectiva científica, ya que estamos contra, que la histeria, una persona histérica puede quedar ciega, y científicamente ciega, o sea, puede no ver nunca más. Una persona histérica puede quedar inválida, de hecho por eso está ese famoso dibujo de la histérica de Cherkov. Una persona histérica puede efectivamente no experimentar dolor y a las histéricas también se le han hecho pulsaciones durísimas y no han sentido absolutamente nada. Entonces yo creo que también uno tiene que manejar esa otra pata, porque justamente está ahí en una época en que además la psiquiatría no estaba tan evolucionada como está hoy día y no se entendía tanto. Llevándolo a hoy día, Jaime, perdona Cristian, en el día de hoy, ¿cómo saber si una persona está poseída o tiene problemas o trastorno psiquiátrico? Bueno, ahí están, la posesión tiene una serie de señales, ¿ya? Como por ejemplo, desarrollo de una fuerza muy grande. La tenía. Escuchaba y entendía, digamos, lenguas extrañas. ¿Ya? También ocurría. Ella, en el caso de Carmen Marín, entendía supuestamente, según los documentos, el francés, el inglés, el latín, y en una ocasión habría entendido el griego. ¿Ya? Ahora, eso es lo que señala. Otra de las señales de la posesión es que
la poseída vomita cosas, uñas, vomita pelos o vomita en el fondo. Y fíjate tú, por eso es un caso tremendamente simbólico, porque dentro de todo ella presentaba todas las señales de posesión según la demonología, pero la única señal que no presentaba... ¿Cuál? Fue la de vomitar cosas. Eso te quería preguntar. O sea, no hay en los libros no aparece el registro de que haya vomitado, porque eso sí que ya es algo raro. Sí. Ahora, ¿cómo va a vomitar una uña? Sí, pero ella no vomitó y fue la única señal dentro de la visión demonológica que no presentó. Ahora, déjame señalar una cosa, porque precisamente el caso de la histeria, porque dentro de los documentos, los diagnósticos, por ejemplo, yo me leí los 9 documentos que son los que están de la época. Entonces se habla, bueno, hay 2 doctores que dicen que fue una histérica grave, ¿ya? Sin embargo, la histeria presenta una serie de señales que sí las tenía Carmen Marín. Sin embargo, había al menos 3 señales que debió haberla presentado si era histérica y que no las presentaba. Por ejemplo, la histérica, cuando le dan los ataques de histeria, se olvida, digamos, se nubla, pero después, cuando vuelve en sí, recuerda lo que le pasó. En el Carmen Marín era al revés. Es decir, respondía, pero no se acordaba de nada. Después. Entonces, eso es por eso te digo, es un caso tremendamente complejo para la psiquiatría. Otra cosa, cuando las histéricas... Y además insólito, Cristian, lo que pasa es que queremos avanzar hoy día en el programa, es un caso que nos llama profundamente la atención y del cual podríamos estar hablando largamente. Es insólito.